Gracias por continuar con nosotros. Mire, el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de designar a los cárteles mexicanos como grupo terroristas, pues bueno, ha levantado muchísimas opiniones al respecto, algunas a favor y otras, por supuesto, en contra. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, antes de iniciar, pues bueno, feliz día de Acción de Gracias. Muchas gracias, Eci, muchas gracias. Y bueno, pues con el gusto de saludarte, al igual que a toda la gente de Señal Global. Y como bien lo dices, hoy es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y aunque el presidente López Obrador no quiere tocar el tema justamente por esta festividad norteamericana, me parece muy importante seguir analizando diversos aspectos de la polémica declaración que le hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al periodista ultraconservador Bill O'Reilly, en la que asegura que designará a los cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas como consecuencia de dos hechos recientes: el ataque a la familia mormona de los Levarón y, por supuesto, la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, en un fallido y vergonzoso operativo del gobierno mexicano. Esta decisión, que parece ya estar tomada, o al menos en el discurso de Trump se nota una determinación de hacerlo, se debe a la petición formal que hizo Brian Levarón a nombre de su familia para designar como terroristas a los cárteles en México. Esta petición la hizo en la plataforma We the People, que se utiliza para hacer peticiones a la Casa Blanca, y aunque formalmente requiere un respaldo de 100,000 firmas, lo cierto es que será sumamente sencillo tenerlas, porque quienes apoyan al presidente Trump seguramente respaldarán esta idea. Y además, si Donald Trump ya decidió que oficialmente quiere designar a los cárteles como terroristas, lo puede hacer mediante una orden ejecutiva para evitar pasar la medida por el Congreso, donde sabemos que el clima para él en este momento no es favorable, al menos en la Cámara de Representantes, ya que se realiza el proceso para instaurar un juicio político en su contra. Desde luego que la medida es criticable si tomamos en cuenta que Estados Unidos es el principal mercado para la droga y la mayoría de las armas que se utilizan para cometer homicidios y otros delitos en territorio mexicano provienen justamente de la manufactura estadounidense. Es decir, la industria armamentista norteamericana tiene jugosas ganancias gracias a la guerra entre cárteles en México y por la tremenda facilidad con la que se pueden comprar armas y municiones en este país. Ahora, tampoco ese discurso salva al gobierno de México, porque lo cierto es que la corrupción en la frontera permite que esas armas ingresen al país, así que hay una corresponsabilidad total de ambos gobiernos en lo que sucede con el tema del narcotráfico. De acuerdo con la Ley Pública 104-132 o Ley contra el Terrorismo, el presidente de Estados Unidos puede hacer uso de la fuerza militar para interrumpir, desmantelar y destruir la infraestructura utilizada por una organización formalmente llamada terrorista. Esta ley dice que el presidente debe utilizar todos los medios necesarios, incluida la acción encubierta y la fuerza militar, para interrumpir, desmantelar y destruir la infraestructura internacional utilizada por los terroristas internacionales, incluidas las instalaciones de entrenamiento terrorista en el extranjero y los refugios seguros, según dicta esta ley, que fue promulgada por Bill Clinton en 1996. Además, Estados Unidos podría echar mano de la resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU, que hace corresponsables a quienes hospeden a organizaciones terroristas. Así de importante y grave puede ser esta decisión si la toma Donald Trump. La familia Levarón, que ha sido sumamente atacada en redes sociales, además, me parece injustamente, piden ayuda al gobierno de Estados Unidos porque son las víctimas de la tragedia, de un cobarde asesinato a sangre fría, y no se les puede culpar de ese sentimiento de coraje, rabia y desesperación que tienen. Por eso hacen esta petición a un gobierno que además representa una de las dos ciudadanías que ellos tienen. La familia Levarón no puede aceptar la política de abrazos, no balazos, porque ellos son víctimas de la violencia más cruel y despiadada. Podrían no tener razón en lo que piden, pero es comprensible ante lo que está pasando, o al menos ante lo que están pasando ellos. Dicen los Levarón que no son vendepatrias ni traidores por pedir ayuda al gobierno estadounidense, pero el gobierno de México no tiene la capacidad para enfrentar a estos grupos criminales y le dicen al presidente López Obrador que lo respetan, pero
que debe aceptar esa ayuda justamente porque consideran que no tiene capacidad de hacer frente a ello. Yo en lo personal no sé si realmente creer que no tienen la capacidad para enfrentar el problema o simplemente el presidente no quiere, para que no lo comparen con Calderón o Peña Nieto, pero lo cierto es que el problema está ahí y no se va a resolver solo. El canciller mexicano Marcelo Ebrard ha dicho que no permitirá ninguna acción que viole la soberanía de México. Y aún con la declaratoria de organizaciones terroristas contra los cárteles, me parece que estaríamos lejos de ver intervenciones como sucede en Medio Oriente o en Asia, porque simplemente somos la frontera sur de Estados Unidos y uno de sus principales socios comerciales. Lo que sí podría sucederse si es que le meta muchísima más presión al gobierno mexicano para que retome las armas y la estrategia de detención contra los delincuentes. Y mira que Trump tiene la capacidad de doblar a López Obrador, ya lo demostró con el tema de los migrantes centroamericanos. Incluso si Estados Unidos quisiera intervenir militarmente, el gobierno de AMLO no lo podría detener y solo se refugiaría en un discurso anti-yanqui como ocurre en algunos países de América Latina, aunque me parece que esta parte sería sumamente grave para la relación bilateral. El canciller Marcelo Ebrard dice que el designar como terroristas a los cárteles mexicanos es innecesario e inconveniente y que se reunirá esta semana con gente de alto nivel en Estados Unidos, como Mike Pompeo, para tratar el tema. Y ahí es donde Estados Unidos puede presionar, aunque sea por un tema de estrategia política, para ayudar a Trump en su carrera de reelección. Ahí están las dos caras de la moneda y claro que surgen una serie de preguntas ante este panorama. ¿Estados Unidos enviaría drones, aviones militares o incluso tropas a combatir a los cárteles mexicanos? ¿Cómo podría afectar la relación entre México y Estados Unidos a nivel diplomático y comercial? ¿Conviene al gobierno estadounidense declarar terroristas a los cárteles mexicanos cuando es su frontera sur el caso de México? ¿Son realmente los cárteles mexicanos organizaciones terroristas o son organizaciones mucho más complejas que eso, donde no solo se integran de personas armadas, sino de estructuras financieras, de gobierno y de distintos grupos sociales, muchos de ellos de alta marginación que entran a la actividad criminal para sobrevivir económicamente? Son preguntas que quedan en el aire y por supuesto que es muy valioso conocer la opinión de los mexicanos que viven en México y por supuesto de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Hasta aquí mi comentario este jueves de Thanksgiving, querida Ceci. Edgar, por supuesto, es una decisión difícil, algo que ha sido muy criticado, como tú comentabas, apoyados por algunas personas y pues otras que están completamente en contra de que Estados Unidos interfiera, pues bueno, en la seguridad de nuestro país. Y tú nos hablabas de una ley, esta ley que tiene Estados Unidos que pueden designar a grupos terroristas en el extranjero. ¿Nos podrías repetir esta ley, Edgar? Así es, Ceci, es una ley que promulgó en el 96 Bill Clinton, es la ley pública 104-132, que también se conoce como Ley contra el Terrorismo, y esto le permite al presidente de Estados Unidos intervenir militarmente en cualquier país. Por eso hemos visto cómo Estados Unidos ha intervenido en Pakistán, ha intervenido en Siria, ha intervenido en una serie de lugares, porque considera que hay terroristas y que lo hizo en Afganistán, en Irak, ¿no? Porque considera que hay terrorismo y eso esta ley le permite, al menos internamente, aunque se condene en la comunidad internacional, actuar militarmente contra terroristas, vamos a llamarlos así, en otros países. Es decir, el tema contra el terrorismo, la lucha contra el terrorismo justifica la acción militar según esta ley. Perfecto, Edgar. Muchísimas gracias y nuevamente que pases un excelente día de Acción de Gracias y pues estaremos muy pendientes de las decisiones del presidente Donald Trump referente a si declarará, si designará a los cárteles mexicanos como grupos terroristas internacionales. Muchísimas gracias y feliz día de Acción de Gracias nuevamente. Muchas gracias, Ceci, y un saludo para ti y para todo el auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación, acompáñeme al resumen de esta jornada. El Tribunal